Hace 3 años, conocí a Thomas mientras trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Él era mi jefe, 4 años mayor que yo, y era increíblemente confiable, especialmente en lo que respecta a la mentoría. Su orientación clara era algo que realmente valoraba, y con el tiempo desarrollamos una amistad cercana que a menudo incluía cenas juntos. Cuando finalmente me invitó a salir, estaba emocionada, especialmente porque nunca antes había salido con nadie. Mientras mis amigas se establecían una a una, siempre me había sentido más cautivada por personajes de dibujos animados que por personas reales, lo cual podría parecer extraño, pero enamorarme de Thomas fue transformador. Prometí que él sería mi primer y último amor, y la emoción de comenzar nuestra relación fue abrumadora. Rápidamente nos enamoramos y nos casamos, pero la vida tomó un giro difícil cuando descubrí que estaba embarazada. La idea de atravesar el embarazo y criar a un hijo sola me llenaba de ansiedad, especialmente por la actitud de Thomas. Parecía casi engreído, como si hubiera estado esperando este momento. Un día, incapaz de soportar más la tensión, saqué los documentos de divorcio de mi habitación y lo confronté con ellos. Su sorpresa inicial se transformó en una mezcla de vergüenza y enojo mientras le instaba a firmar rápidamente, insistiendo en que esa era su idea y que presentaría los papeles a la mañana siguiente. Le advertí con severidad que reconsiderara cómo me trataba, prometiendo que se arrepentiría de subestimarme. Mi nombre es Elizabeth, y a los 29 años, alguna vez fui ama de casa. Ahora, estoy decidida a recuperar mi independencia y demostrarle a Thomas que soy más fuerte de lo que él jamás imaginó. 1 año después de conocernos, Thomas y yo nos casamos. Él era encantador y muy querido entre nuestras compañeras de trabajo, y me sentía muy feliz de ser su esposa. El torrente de felicitaciones de todos me llenó de dicha, completamente ajena a los desafíos que se avecinaban. El día después de registrar nuestro matrimonio, le mencioné en tono de broma a Thomas: ahora que estamos casados, esperas que renuncie a mi trabajo, ¿verdad? Su respuesta me tomó por sorpresa. Siempre he querido que mi esposa se enfoque en los asuntos del hogar. No te preocupes, yo puedo mantenernos. Me quedé atónita. Pero esto es tan repentino. Nunca lo mencionaste antes, le respondí. Hasta ese momento, nunca había insinuado que quería que dejara mi trabajo. Había aceptado el puesto por consejo de mi padre, y la idea de renunciar sin previo aviso me parecía incorrecta. Intenté argumentar, pero la mirada silenciosa de Thomas me dejó sin palabras. Debería haberte dicho antes, pero ya es demasiado tarde. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar. Yo me encargaré de la entrega, declaró. Su insistencia me dejó aturdida. A pesar de la sorpresa, la decisión de Thomas era definitiva, y como él también era mi antiguo jefe, me sentía impotente para oponerme. Decidida a hacer que nuestro matrimonio funcionara, cambié mi enfoque a las tareas del hogar, esforzándome por cumplir con sus expectativas. Preparaba sus comidas favoritas, esperando en secreto algún reconocimiento o aprecio, aunque Thomas rara vez comentaba sobre mis esfuerzos. A medida que los días se convertían en meses, nuestro hogar comenzaba a sentirse más como una dinámica de jefe-empleado que como una asociación. Un día, en busca de alguna conexión, le pregunté: ¿está limpia mi chaqueta? Tengo una reunión importante mañana. Su rápida y contundente respuesta: sí, por supuesto, me recordó su naturaleza anticuada y autoritaria. A pesar de todo, me recordé a mí misma la buena fortuna de estar casada con él y continué esforzándome por cumplir con sus expectativas. Sin ingresos personales, dependía completamente de Thomas para el apoyo financiero, creando una dinámica desigual en nuestra relación. Extrañaba los días en que mis habilidades profesionales eran reconocidas en lugar de solo mi eficiencia en el manejo de las tareas del hogar. La transición de colegas a este rol dependiente fue desafiante, y me encontré deseando el respeto y la independencia que una vez tuve. Aunque nuestro matrimonio era generalmente estable, a menudo se sentía más como una relación de jefe-empleado que como una asociación entre marido y mujer. Un día particularmente difícil, me enfermé y no pude reunir las energías para salir de la cama, y mucho menos para hacer mis tareas habituales. Planeaba descansar y ponerme al día con los quehaceres al día siguiente. Sin embargo, Thomas tenía otras ideas. Entró en la habitación, visiblemente molesto, y exigió: ¿qué estás haciendo? Levántate y haz algo de comida, incluso pateando la cobija que me cubría. Intenté explicarle: lo siento, no me siento bien hoy, esperando algo de simpatía o comprensión. En cambio, Thomas frunció el ceño y gritó: no trabajas, y ahora te tumbas solo porque estás un poco enferma. Patético. Me sorprendió su falta de compasión. No era algo que hubiera esperado de él antes de casarnos. A pesar de mi estado, terminé haciendo las tareas, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras me sentía abrumada por la situación. Unos días después,
recibí otro golpe. Había faltado a mi periodo, llenándome de una mezcla de miedo y esperanza. Compré una prueba de embarazo en la farmacia. Cuando el resultado fue positivo, me invadió la alegría, con lágrimas de felicidad corriendo por mi rostro mientras anticipaba compartir la noticia con Thomas en cuanto él regresara a casa. Esa noche, Thomas llegó a casa pasadas la medianoche, oliendo a alcohol y apenas capaz de caminar recto. A pesar de su estado, no pude contener mi emoción por nuestra creciente familia y decidí compartir la noticia de inmediato. No he visto a un doctor aún, así que no está confirmado. Comencé, tratando de dar la noticia suavemente, pero su reacción no fue nada como esperaba. El rostro de Thomas se oscureció, y en un tono frío y duro, dijo, ¿un niño? ¿Qué has hecho? Sus palabras fueron escalofriantes. No quiero un niño, esto es lo peor. Si vas a tenerlo, tendrás que encargarte tú misma. Su actitud despectiva me devastó. Se desnudó enojado y se retiró al baño, dejándome sola para procesar su inesperada reacción. La felicidad que había sentido acerca de nuestra familia inminente se convirtió en una profunda y aislante tristeza. No podía entender por qué era tan despectivo e irresponsable acerca de nuestro futuro, sobre nuestro bebé. Fue una dolorosa realización que el apoyo que necesitaba y esperaba de mi esposo podría no estar en absoluto. La alegría que había sentido momentos antes fue rápidamente reemplazada por una profunda sensación de pérdida. Thomas nunca había indicado un deseo de no tener hijos, y como no estábamos usando anticonceptivos, había asumido que ambos estábamos abiertos a formar una familia. Mientras ordenaba, colgando la chaqueta de Thomas y preparando su camisa para lavarla, descubrí algo inesperado en su bolsillo, un pedazo de papel que parecía un recibo de la salida de esa noche. La curiosidad me impidió tirarlo. Cuando me di cuenta de que era un recibo de un motel, mis manos temblaron mientras el shock me invadía. ¿Por qué Thomas tendría un recibo de motel? Habíamos estado casados poco más de un año, y el matrimonio se suponía que debía estar construido sobre el amor y el respeto mutuo. De niña, a menudo soñaba con relaciones románticas, pero tenía poca experiencia real. La dura verdad me golpeó con fuerza y las sospechas de la infidelidad de Thomas comenzaron a tomar forma. ¿Me estaba usando mientras estaba involucrado con otra persona? ¿Podría esto explicar su dura reacción ante la noticia de mi embarazo? Estos pensamientos inquietantes hacían que mi estómago se revolviera, y una sensación de traición comenzó a abrumarme. Empecé a sospechar que Thomas podría tener una amante, posiblemente alguien de nuestro antiguo trabajo, y que se había casado conmigo más por estabilidad que por amor. Las piezas comenzaron a encajar, difuminando las líneas entre la realidad y mis miedos. A pesar de sus palabras hirientes al enterarse de mi embarazo, sabía que tenía que encontrar pruebas de su infidelidad. Su comportamiento se había vuelto cada vez más frío, incluso mientras lidiaba con las náuseas matutinas. Él comía intencionalmente alimentos con olores fuertes y criticaba mi limpieza, obligándome a rehacer tareas que ya eran difíciles para mi cuerpo y corazón embarazados. Decidida a descubrir la verdad, enfrenté el desafío de su privacidad celosa. Thomas nunca dejaba su celular fuera de su vista, incluso lo llevaba al baño, lo que hacía imposible que pudiera revisarlo, pero estaba resuelta a averiguar todo, sin importar cuán difícil fuera, ya que no podía olvidar las cosas hirientes que había dicho y la inminente posibilidad de traición en nuestro matrimonio. Mientras me colaba en la habitación de Thomas, noté que todo estaba siempre impecablemente ordenado, reflejando su naturaleza organizada, al igual que su escritorio sin manchas en el trabajo. Me di cuenta de que atraparlo en el acto sería un desafío formidable. Revisé diligentemente sus bolsillos en busca de recibos o pistas de evidencia, pero mis esfuerzos resultaron infructuosos. La idea de contratar a un detective privado cruzó por mi mente, pero la carga financiera se sentía demasiado pesada para mí en ese momento. Sintiéndome perdida y abrumada, recibí una llamada inesperada de mi padre, un acontecimiento raro, dado su apretado horario. «Hola, soy yo, tu papá. ¿Cómo estás?», preguntó, con una voz que mezclaba preocupación y calma. Me sorprendió su llamada, sabiendo lo sumido que solía estar en su trabajo. «Papá, ¿qué pasa? ¿No estás ocupado con el trabajo?». «Mis empleados han manejado las cosas bien, así que no estoy tan ocupado», respondió. Como director ejecutivo de una empresa en México, mi padre siempre había sido un adicto al trabajo. Mis recuerdos de infancia con él eran escasos, pero respetaba su inquebrantable dedicación a su carrera. Curiosa por la razón de su llamada, lo insté a continuar. Luego compartió algo absolutamente impactante que sacudió los cimientos de lo que creía saber. «¿Es cierto?», exclamé, sin poder ocultar mi asombro. «Sí, no es del tipo que miente. Quiero que confíes en mí», me aseguró mi padre, con una voz firme y sincera. Inicialmente aturdida,
Comencé a procesar lentamente esta revelación. Una ola de alivio me invadió al darme cuenta de que mi investigación finalmente estaba dando frutos, mezclada con un resurgimiento de ira debido a la tensión continua con Thomas. Gracias, papá, haré lo mejor que pueda, respondí agradecida antes de terminar la llamada. A pesar del caos que se desarrollaba a mi alrededor, esta nueva información proporcionó un rayo de esperanza. Sin embargo, Thomas seguía distante durante mi embarazo, profundizando el resentimiento que sentía hacia él. A medida que pasaban los meses, nuestra relación continuaba tensándose y debilitándose. A medida que me acercaba al 9º mes de embarazo, vivía en constante aprensión alrededor de Thomas, tratando de evitar confrontaciones. La atmósfera en casa estaba cargada de incomodidad, ensombreciendo lo que debería haber sido una culminación alegre de mi embarazo. Llevar una vida tranquila, algo restringida, se había convertido en mi norma. Una noche, como de costumbre, serví la cena mientras Thomas regresaba del trabajo. Nos sentamos juntos a la mesa, y yo comí en silencio, tratando de mantener la paz. De repente, Thomas arrojó su tenedor. ¿Qué es esto? No tiene sabor, gritó, arrojando la comida que había cocinado con tanto esfuerzo al suelo. Me quedé sorprendida por su repentina explosión, luchando por entender la razón detrás de su agresión. Se había quejado antes de que mi comida se había vuelto insípida, pero durante mi embarazo había usado menos condimentos intencionalmente para mantener nuestras comidas más saludables. Si la comida necesitaba más sabor, podría haber agregado un poco de sal él mismo. No era necesario un espectáculo tan dramático. Mientras abría la boca para responder, él se burló y hizo un comentario profundamente hiriente. No quiero una mujer con una barriga de monstruo. Tendrás que criar al niño tú sola. Sus palabras goteaban malicia, acompañadas de una sonrisa cruel. Temía que llegara un día como este, aunque en secreto esperaba un desenlace diferente. En una oleada de emociones, me retiré a mi habitación, recogí algunos documentos y regresé a confrontarlo. Aquí están los papeles de divorcio, anuncié, deslizando los documentos sobre la mesa hacia él. Thomas lucía completamente aturdido. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto de repente?, preguntó, incrédulo. Bueno, fue tu idea, solo fírmalo rápido. Lo presentaré mañana, le respondí, sintiendo un torrente de desafío. Había estado contemplando el divorcio desde que comencé a sospechar su infidelidad. Con un bebé en camino, no estaba segura de cómo me las manejaría sola, pero había empezado a formar un nuevo plan. Mi determinación solo parecía enfurecer más a Thomas. Su rostro se sonrojó de ira mientras me amenazaba. Solo espera. Te haré arrepentirte de cada momento en que me menospreciaste e intentaste controlarme. ¿Crees que puedes manejarte sin mí? Tendrás un niño que cuidar, y lo lamentarás. A pesar de sus amenazas, me mantuve firme y compuesta. Estaré bien, no te preocupes por mí, le aseguré, sintiendo el peso de su molestia. En un momento de claridad inesperada, Thomas tomó los papeles de divorcio. Su asombro se mezcló con un atisbo de miedo. Mi resolución era inconfundible. Estaba lista para comenzar de nuevo, sin importar los desafíos que se presentaran. Rápidamente completó los papeles de divorcio, entregándomelos con una mezcla de resignación e incredulidad. Aquí tienes, si esto es lo que quieres, es tuyo, dijo en voz baja. Gracias, respondí, manteniendo mi compostura, aunque por dentro sentía una oleada de alivio. Probablemente no había comprendido la seriedad de mi decisión, ya que me entregó los papeles sin mucha protesta. Al día siguiente, presenté los papeles de divorcio y dejé nuestro hogar compartido, segura de que Thomas se sorprendería al llegar del trabajo y encontrarme ausente. Poco después, me mudé de nuevo a la casa de mis padres. Mi padre había regresado recientemente a los EU, desde México, y me invitó a quedarme con ellos. Aceptar su oferta me parecía la decisión correcta, dada lo agotada que estaba de mi vida con Thomas. Estaba inmensamente agradecida por el apoyo de mi padre durante este tumultuoso momento. El día que dejé a Thomas, me llamó 5 veces. Ignoré cada llamada hasta que finalmente dejó de intentar. Se hizo dolorosamente claro que no significaba mucho para él. Probablemente estaba contento con su amante y podría incluso haber estado considerando volver a casarse. Decidida a avanzar, estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Me enfoqué en este nuevo capítulo de mi vida, dando la bienvenida a un bebé saludable y disfrutando de la felicidad de vivir con mis padres en un ambiente pacífico y de apoyo. Justo cuando me acomodé en esta rutina de felicidad, Thomas volvió a comunicarse conmigo. Al principio, ignoré sus llamadas, pero fue persistente y, finalmente, me sentí obligada a contestar. Hola, ¿qué quieres ahora?, pregunté,
cansada de la interrupción. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué apareciste en ese programa? ¿Y desde cuándo eres la hija de un CEO con millones de dólares? La voz de Thomas crujía a través del teléfono, llena de sorpresa y un toque de enojo. Resultó que había visto un programa de televisión que presentaba el estilo de vida de mi familia, después de mudarme de nuevo con mis padres. Una estación de televisión se acercó a nosotros debido al papel de mi padre como CEO de una importante empresa de tecnología global. El programa destacaba las vidas lujosas de las familias de CEOs y se filmó en nuestro hogar, discutiendo la riqueza de nuestra familia, que se estimaba en alrededor de 40 millones de pesos. Nunca imaginé que Thomas vería el programa, y mucho menos que reaccionaría de la manera en que lo hizo. El alcance de la televisión es verdaderamente notable. Durante nuestra conversación, decidí que era el momento de revelar algo que Thomas no sabía. Por cierto, heredé 52 millones de pesos, por eso pude dejarte tan decisivamente. Le informé, mi padre me había revelado esta herencia, lo que me empoderó para vivir cómodamente e independientemente después de separarme de Thomas. La reacción de Thomas fue inmediata y furiosa. ¿Qué? Eso no es justo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La mitad es mía, ¿verdad? Dame el dinero ahora, exigió. Me mantuve tranquila, anticipando su respuesta, como sospechaba. Después de ver el programa, lo único en lo que puedes pensar es en conseguir dinero de mí. Los regalos de los padres no se incluyen en la división de bienes. Y no olvides tus acciones, le recordé. Confundido y cada vez más agitado, Thomas respondió, ¿de qué hablas? Estoy cansada de tu enojo, Thomas. Tú me llamaste. Deberías saber que no puedes culparme por lo que hiciste. Engañaste, ¿verdad? Con tu nueva esposa, que es una junior de tu empresa. Comenzaste a salir con ella incluso antes de que nos casáramos. Lo confronté con la verdad. Estaba visiblemente sorprendido por mi conocimiento de sus infidelidades. Sentí que la balanza se inclinaba a mi favor mientras continuaba. ¿Pensaste que no lo descubriría? Mi padre tiene muchas conexiones en tu empresa, y uno de ellos me habló sobre tu aventura. No lo había mencionado antes, pero exigiré pensión alimenticia, declaré firmemente. Aún en negación, Thomas argumentó, deja de bromear. ¿Por qué debería pagar pensión alimenticia? Todo es tu culpa. Te embarazaste sola y no mantuviste la casa. Es tu culpa. Me quedé atónita ante su negativa a asumir responsabilidad y su evidente transferencia de culpa. No podía creer que alguna vez me había casado con alguien tan irrazonable. Thomas, estoy en quiebra. Mi esposa gastó todo mi dinero, y ahora estoy en deuda, se lamentó, tratando de obtener mi simpatía. Sin embargo, sus súplicas no me impresionaron. Su negativa a reconocer sus propios errores solo alimentó mi ira e incredulidad. Me di cuenta más que nunca de que dejarlo era la decisión correcta. Tratar con alguien tan delirante e irresponsable ya no era mi carga a soportar. Sosteniendo mi teléfono con fuerza, me preparé para terminar la conversación de manera decisiva. ¿De qué hablas? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? Nunca quiero volver a tratar contigo. Mi abogado se encargará de la pensión alimenticia. No me llames de nuevo, y no volverás a ver al niño. Adiós. Después de liberar mi frustración acumulada, rápidamente colgué y bloqueé el número de Thomas. Una profunda respiración me llenó con una ola de alivio. Finalmente se había acabado, y estaba decidida a mantenerlo así, con la esperanza de proteger mi vida pacífica de cualquier otra interrupción. Justo cuando disfrutaba de la tranquilidad, escuché a mi bebé llorar desde otra habitación. Apresurándome a consolarlo, recordé mis nuevas prioridades. Poco después, supe que Thomas había comenzado a hacer pagos regulares de pensión alimenticia. Un excompañero mencionó que la nueva esposa de Thomas tenía gustos caros, y él estaba acumulando deudas para mantener su estilo de vida. Parecía que se había puesto en contacto conmigo con la esperanza de acceder a mi herencia, pero sin ninguna ganancia financiera de mi parte. Estaba luchando con gastos que su ingreso no podía cubrir. Sus dificultades parecían derivar de una mala planificación financiera y tal vez del golpe a su ego por ser menospreciado por sus colegas. Thomas había retrasado la búsqueda de un nuevo trabajo hasta después de dejar su puesto anterior, lo que solo agravó sus problemas financieros. Escuchar esto no me evocó ninguna simpatía. En cambio, sentí que sus actuales dificultades eran una consecuencia directa de sus decisiones. El trato cruel y el comportamiento frío que me había mostrado eran inolvidables, y creía que simplemente estaba cosechando lo que había sembrado. Mientras tanto, la vida con mis padres y mi bebé era alegre y libre de preocupaciones, sin las cargas financieras que antes me pesaban. Estaba emocionada por el futuro. Mi padre incluso había mencionado la posibilidad de pasarme el liderazgo de su empresa. Inspirada por su dedicación, estaba ansiosa por trabajar duro y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentaran.
abrazando plenamente este nuevo capítulo de mi vida con optimismo y determinación.